Hola datamaníacos y datamaníacas, bienvenidos a otra entrega de Full Scan, aquí Luis con todos vosotros. Hoy vamos a tratar un tema de rabiosa actualidad. Como venimos viendo en el último año y medio, la explosión en el tamaño de los modelos es una tendencia innegable, especialmente en los modelos de lenguaje. Bien, pues hoy vamos a hablar de cómo hacer estos modelos un poco más manejables mediante técnicas de compresión de modelos. Vamos a ello. Es bien conocido desde el siglo XIX la relación existente entre el número de parámetros de un sistema y su número de incógnitas. Por ejemplo, si tenemos tres incógnitas, X, Y, Z, pues necesitamos tres ecuaciones distintas que relacionen estos términos para poder lograr resolver este sistema. Si tenemos más, oye, pues no pasa nada, pero en principio realmente no aportan nada nuevo. Estas situaciones se conocen como sistemas sobreparametrizados. Por otro lado, sabemos que lo sorprendente y novedoso de los primeros breakthroughs que tuvimos utilizando redes neuronales, que vinieron en el campo de la visión por computador, clasificación de imágenes, etcétera, etcétera, vinieron justamente por utilizar redes muy grandes que las que se habían utilizado hasta ese momento. Es decir, utilizar muchísimos más parámetros que el número de ejemplos que tenemos para entrenar el sistema. Algo que en principio parece estar en contradicción con los resultados de la matemática clásica. ¿Por qué necesitamos, por ejemplo, 10x o 100x más número de parámetros, número de neuronas en la red, comparada con el número de observaciones que tenemos para entrenarla? Es realmente un misterio porque esto funciona bien. Bien, entonces en el contexto del vídeo de hoy, de optimización de redes neuronales, la pregunta que podemos hacernos ¿es la sobreparametrización necesaria en el contexto del deep learning moderno? ¿O simplemente aún no hemos descubierto un método de paliarla? Este artículo que veis en pantalla, una ley universal de robustez de Microsoft Research, ganador del premio al mejor paper de NeuroIPS 2021, viene a arrojar un poco de luz sobre este fenómeno. El artículo postula un teorema que viene a decir que si introducimos restricciones de robustez en el sistema a resolver, el número de parámetros necesariamente explota. Bien, ¿qué quiere decir introducir restricciones de robustez? Pues básicamente la necesidad de que nuestra solución interpole nuevas observaciones de forma suave. O dicho de otra forma, que el modelo generalice bien, es decir, que aprenda la distribución objetivo intrínseca y no simplemente memorice los datos de entrenamiento. Esta ley, por tanto, viene a confirmar el comportamiento empírico observado. La sobreparametrización parece ser algo intrínseco al deep learning. Por tanto, aviso a navegantes, los modelos gigantes están aquí para quedarse. No hay nada más evidente que la tendencia que vemos en esta gráfica, donde un modelo que parecía insuperable en tamaño como GPT-3, con sus 175 billones de parámetros, ya ha sido ampliamente superado, por ejemplo, por DeepMind Gopher con 280 billones o Microsoft Megatron con 530 billones de parámetros. Pero ¿por qué el tamaño de los modelos tiene que ser un problema? De forma práctica, ¿cuáles son realmente las implicaciones de esta explosión en el tamaño de los modelos? Bien, por un lado, un aumento en los tiempos de entrenamiento y la necesidad de utilizar plataformas distribuidas, ya que estas redes normalmente no caben ni siquiera en una GPU. Por ejemplo, para entrenar Megatron de Microsoft se necesita la friolera de 500 servidores NVIDIA DGX, cada uno de ellos con 8 NVIDIA A100, es decir, 4480 GPUs. Más allá de que estos sistemas están al alcance de pocas organizaciones en el mundo,
También conviene reflexionar sobre el impacto medioambiental de estos workloads tan agresivos. ¿Terminan nuestros problemas con el entrenamiento? Pues realmente no. La diferencia también se ve afectada, obviamente, haciendo impráctico en muchos casos la obtención de respuestas bajo unos SLOs, digamos, en subsegundo o incluso subminuto. Ok, entonces, ¿cuál es la respuesta de la industria más allá de potencia cruda en forma de GPU o hardware especializado? Pues básicamente mi opinión es que dos direcciones. La primera es directamente I+D, investigación más desarrollo en eficiencia. Es decir, generar modelos más pequeños, investigar nuevas arquitecturas que consigan igual o mejor resultado que modelos más grandes, con técnicas innovadoras. Por ejemplo, este paper que vemos ahora en pantalla expone arquitecturas que son capaces de sobrepasar en tareas de NLP a modelos 16 veces más grandes. Mención especial también a los modelos sparse, modelos donde no toda red tiene que activarse en tiempo de inferencia, como ocurre con los modelos más densos. Veremos este tipo de arquitecturas más y más, con modelos únicos multimodales que compartan representaciones latentes de conceptos que la red aprende, con múltiples cabezas, prediction heads, cuyas neuronas solo se activan si están asociadas a la tarea concreta que estemos ejecutando. Bien, y la segunda dirección en la que nos centraremos hoy es cómo eficientar modelos existentes mediante diferentes técnicas de compresión que hoy repasaremos, entendiendo qué hacen para hacer el modelo más manejable, pero también qué peaje tenemos que pagar en términos de pérdida de poder predictivo o accuracy. ¿Qué técnicas de optimización, compresión de modelos os propongo analizar en el vídeo de hoy? Pues estas 4 que veis en pantalla. La primera, podado de modelos. La segunda, aproximación de rango bajo. La tercera, cuantización. Y por último, la cuarta, destilación de conocimiento. Así que sin más dilación, vamos a por la primera, el podado de modelos. Bien, ¿en qué consiste el podado de modelos? Pues en una frase, la poda elimina pesos de baja magnitud, porque en principio ya sabemos que estos pesos no deberían de aportar muchísimo al accuracy del modelo final. Por ejemplo, imaginaos que tuviésemos un peso en la red cuyo valor fuese 0,001. Cuando multipliquemos este valor por la entrada, pues prácticamente el valor resultante va a ser muy cercano a cero y en principio no debería de influir muchísimo en el resultado final. Pero por tenerlo ahí tenemos que computarlo, tenemos que almacenarlo. En definitiva, estamos gastando recursos de forma... Bien, ¿qué algoritmo podríamos utilizar para realizar esta poda? Pues algo tan sencillo a priori como coger los n pesos más pequeños y ponerles un 0. Fijaos que tanto el modelo podado como el original tienen la misma arquitectura. Si os digo que en principio funciona mejor hacer este proceso de forma iterativa y no todo a la vez. Esto quiere decir que en cada epoch, es decir, en cada pasada completa por los datos de entrenamiento de forma iterativa, vayamos seleccionando estos pesos a quitar en cada paso. Y oye, ¿y esta técnica que en principio parece ser muy sencilla, se comporta bien? Pues aquí en pantalla veis algunos resultados de aplicar el podado de modelos a la red Inception V3, una de las arquitecturas clásicas en el campo de la visión por computador. La primera fila nos indica que el podado está al 0%, por tanto en la arquitectura original, sobre la que tenemos, por ejemplo, un top 1 accuracy del 78,1% y un top 5 accuracy del 94,3%. Fijaos cómo al aumentar el podado un 50%, un 75% o un 87,5%, el accuracy tampoco es que baje demasiado. Es decir, con un modelo al 87,5% tendríamos un top 1 accuracy de 74,6%, es decir, hemos perdido unos 4 puntos porcentuales,
y un top 5 accuracy de un 92,5. Apenas hemos perdido 2 puntos porcentuales, con unas ganancias en eficiencia pues bastante significativas. Vamos a ver el podado de modelos en acción utilizando la librería de optimización de modelos de TensorFlow, TFMO, TensorFlow Model Optimization. Para ello tenemos este notebook que viene en los ejemplos, que es el que vamos a repasar. Y básicamente, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a definir un modelo, una red convolucional para resolver el problema de clasificación de dígitos en MNIST, todo un clásico. Entrenaremos, veremos el accuracy y luego aplicaremos un podado sobre este modelo, sacaremos de nuevo su accuracy y así podemos comparar si en este caso hubiese o no una pérdida de accuracy. Así que nada, vamos a ello. Quizás algo súper interesante que veis aquí es cómo instalar la librería de optimización de modelos. Fijaos que es un paquete de pipe, TensorFlow Model Optimization. Como segundo paso, pues cargamos básicamente todas estas librerías y aquí toda esta celda, básicamente lo que vamos a hacer es definir una red convolucional, nada que decir, la arquitectura típica, la capa de entrada, la capa de reshape, y aquí la convolución, el max pooling y luego una capa de flatten y dense para, digamos, decidir entre uno de los 10 dígitos. Si queréis saber más sobre redes convolucionales, os dejo abajo el enlace a un vídeo donde las analizamos en detalle e intentamos entender pues, qué son cada una de estas capas, qué hacen, etcétera, etcétera. Pero básicamente aquí simplemente, como decía, cargamos los datos, definimos la arquitectura de la red, compilamos y hacemos el fit o entrenamiento del modelo. En este caso vamos a entrenar, veis aquí, por 4 epochs, 4 pasadas sobre todos los datos de entrenamiento. Iremos viendo aquí un poco cómo el modelo va subiendo en principio su accuracy. Vamos a esperar que termine de entrenar y lo veremos. Ok, pues ya tenemos el modelo entrenado con la accuracy final que estoy aquí marcando. También quería pintar un poco la arquitectura para que le echemos un ojo también al número de parámetros que tiene el modelo, 20.410. Aquí es un poquito la arquitectura que acabamos de discutir. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, digamos, guardar este modelo y también guardamos aquí, imprimimos la accuracy de este baseline. Y ahora pues vamos a lo interesante, que es el podado de este modelo. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues vais a ver que es algo súper sencillo. En primer lugar, importamos la librería TensorFlow Model Optimization y dentro de ella vamos a tener aquí esta función prune low magnitude, que es la que aplicaremos, como veis aquí abajo, al modelo, que es el que hemos cargado, que es el que acabamos de entrenar. Y ya está, es algo tan sencillo. Eso sí, le podemos pasar una serie de parámetros que son los que definimos aquí. ¿Qué le estamos diciendo en estos parámetros? Pues básicamente un par de cosas. Primero, que el sparsity, es decir, el número de ceros, el número al final de podas que estamos realizando en las neuronas, empiece al 50%. Es decir, nada más empezar, plan, nos cepillaríamos el 50% de pesos más bajos. Y lo que queremos es que al final, una vez completado el proceso de entrenamiento, lleguemos a un 80% de pesos podados. Y simplemente también le indicamos con qué función debe ir, digamos, aplicando esta poda. En este caso es una función polynomial decay, que ya sabéis, pues sería un poco esta forma, ¿no? Que al principio pues aplica de forma más agresiva y luego conforme al final pues cada vez menos y menos. Y realmente pues poco más. Aplicamos la poda, sí que tenemos que volver a compilar el modelo, esto es importante. Aquí también podemos hacer un summary. Vamos a ver aquí que fijaos que ya tiene aquí aplicado el podado en todas las capas y vemos que, pues, que el número de parámetros entrenables pues sigue siendo el mismo. Pues poco más. Ahora básicamente lo que vamos a hacer es hacer un fit. Vamos a volver a entrenar este modelo, en este caso solo por 2 epochs, y ya podremos comparar los resultados de accuracy. Fijaos, vamos en principio a tener un modelo pues con el 80% de los pesos podados, ¿vale?
Entonces es un modelo que en principio va a ser bastante más eficiente, vamos a poder comprimirlo mucho más fácil, es mucho más fácil comprimir algo con muchos ceros, obviamente. Y pues nada, vamos a pintar aquí las accuracies, que fijaos que la diferencia es absolutamente irrelevante. 97,7% por así decirlo versus 97,3%. Por tanto, fijaos, el podado de modelos, una técnica que repito de nuevo, lo que hace es cascarle un 0 a los pesos más bajos, algo súper sencillo, pero que en principio nos va a dar ganancias en eficiencia importantes, como veis aquí, con una pérdida de eficiencia realmente mínima. Otro enfoque común es la aproximación de bajo rango, donde la idea es generar una aproximación de la matriz original, la matriz de pesos. Bien, ¿y cómo generamos esta aproximación? Pues descomponiendo esta matriz en dos matrices, o más bien en el producto de dos matrices más pequeñitas, de rango más bajo, en general de rango K. Y oye, ¿y cómo podemos lograr esta decomposición de nuestra matriz original? Pues podemos utilizar técnicas como SVD, la decomposición de una matriz en sus valores singulares. Aquí veis en pantalla, por ejemplo, el significado que tiene para las características que una red convolucional extrae de una imagen la factorización de esta matriz. Por último, aquí os dejo en pantalla esta librería de compresión de matrices hecho open source por Google Research, donde podéis aplicar esta técnica de compresión a una matriz. No entraremos en detalle, pero sí os digo que aquí tenemos una opción de compresión que sería Lagrange Approximation, que es justamente la técnica esta que acabamos de discutir. Continuamos con el tercer método de optimización de modelos, la cuantización o cuantificación, la verdad que no sé muy bien cómo se traduce, de modelos. Bien, la cuantización utiliza representaciones con menos precisión para los diferentes elementos de la red neuronal, pesos, bahías o funciones de activación. En Deep Learning, los diferentes elementos se suelen almacenar como números de punto flotante de 32 bits, o sea, 4 bytes. Por ejemplo, en TensorFlow utilizamos pues tensores del tipo dtFloat, tf.float32, para que así se puedan realizar cálculos de alta precisión durante el entrenamiento del modelo. Bien, pues, por ejemplo, podríamos intentar representar este número real continuo, que como te digo tiene 4 bytes, 32 bits, con un número discreto de, por ejemplo, 8 bits, 1 byte, con lo que conseguiríamos una reducción del tamaño del modelo de un 75%. Adicionalmente, añadir que la cuantización de modelos suele tener muchísimo sentido cuando queremos ejecutar modelos en lo que llamamos el Edge, en sistemas embedded como por ejemplo una Raspberry Pi o sistemas empotrados donde es súper importante el tamaño del modelo, pero también la latencia que tenemos en respuesta. Pensar, por ejemplo, en contextos industriales, la importancia de tener inferencias rápidas. Bien, ¿y cómo aplicamos la cuantización del modelo? Pues te quiero hablar de TF-Lite, el framework de TensorFlow para inferencia de modelos en el Edge, que realmente implementa muchísimas de las técnicas de cuantización de modelos. En general tenemos dos grandes bloques, la cuantización después del entrenamiento, que es la que nos centraremos hoy, y la cuantización durante el entrenamiento, que ya podéis intuir que se deberán de aprender estas representaciones más bajas durante el entrenamiento. Bien, pero nos vamos a centrar en entrenar el modelo con toda su máxima potencia y una vez entrenado, comprimirlo. Y de nuevo, ¿qué opciones tenemos? Pues vamos a seguir este árbol que veis aquí. La primera pregunta nos dice si queremos optimizar el modelo, que la respuesta es obviamente que sí. Y la segunda, fijaos que nos dice si queremos restringir el tipo de datos a float 16. Oye, ¿y por qué querríamos restringir a float 16 y no directamente a 1 byte o 8 bits?
Pues la respuesta es que utilizando Float 16 podemos seguir teniendo el soporte de aceleradores tipo GPU dentro del framework TensorFlow. Por tanto, si esto fuese un requisito, simplemente lograríamos alcanzar una reducción del 50% del tamaño del modelo al pasar de Float 32 a Float 16. Bien, la segunda pregunta es si tenemos un dataset representativo y ahora veréis para qué es eso. Si la respuesta fuese que no, pues aplicaríamos la cuantización por defecto, que básicamente reducirá los pesos de la red a 1 byte, por tanto en la parte de los pesos reduciríamos un 75%, pero las cálculos, las funciones de activación, etcétera, si se puede ejecutar en modo byte se harán, pero si no hará un fallback a Float 32. Pero si tuviésemos un dataset representativo de los datos de entrenamiento, podríamos incluso lograr que todo el modelo se ejecutase bajo una óptica de entero. ¿Y esto por qué? Pues que computaríamos unos valores mínimos y máximos de los datos de entrenamiento y le daríamos, digamos, pistas al framework de TF-Lite de cómo poder optimizar más el modelo. Por tanto, aquí sí que lograríamos una reducción total de 75% del peso del modelo. Antes de pasar a ver un ejemplo, me gusta bastante esta imagen, donde arriba se ve un poco pues, la precisión que podríamos llegar a perder representando una imagen desde 8 bits hasta 1 bit. Pues algo similar ocurre un poco con las Fisher, que en principio nuestra red debería de aprender. Y abajo podéis ver que estas tres técnicas que hemos ido hablando, la poda, SVD, una técnica para implementar la aproximación de bajo rango, y ahora la cuantización, se pueden sumar y fijaos que los resultados son acumulativos. Aquí en rojo se ve pues que los mejores trade-off entre compresión y pérdida de accuracy se dan combinando las técnicas de cuantificación o cuantización más la poda. Vamos a repasar este notebook de TensorFlow de los ejemplos para que veamos qué sencillo es cuantizar un modelo existente. Decir que utilizaremos el framework TF-Lite, que aunque no estamos entrando en detalle, ya os adelantaba, que es la versión, por así decirlo, de TensorFlow para dispositivos en el Edge o también para dispositivos móviles, para Android, para iOS, dispositivos IoT, etcétera, etcétera, donde el tamaño y la latencia de inferencia de los modelos pues es sumamente importante. Vamos a utilizar la técnica por defecto, la cuantización post-entrenamiento de rango dinámico, que como decíamos, lo que va a hacer es todos los pesos de la red se van a comprimir, se van a truncar un 75%, pasaríamos de 4 bytes a 1, pero no así las operaciones. Recordad que para hacerlo también con las operaciones necesitaríamos un dataset representativo para computar algunos estadísticos, mínimo, máximo, etc. Por tanto, como veis aquí, las activaciones siempre se guardarán como floating point, float 32, y es solo en tiempo de inferencia donde algunas operaciones, algunos kernels que soporten esta cuantización a 1 byte lo harán, pero si no, pues se seguirán ejecutando en float 32. Comenzamos el notebook y cargamos básicamente las librerías, y lo que vamos a hacer es de nuevo definir una red convolucional para resolver el problema de clasificación de dígitos de MNIST, todo un clásico, el que también vimos en el ejemplo de podado. Nada que añadir y básicamente vamos a entrar en el modelo, en este caso por un epoch. Ya terminado de entrenar, fijaos que llegamos a tener una accuracy pues de un 96%, que para entrenar por un epoch la verdad que no está nada mal. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es comprimir este modelo, y fijaos qué sencillo, que lo único que tenemos que hacer es utilizar esta función TF-Lite converter from class model. Le pasamos el modelo y lo convertimos. Simplemente un par de líneas de código. Lo siguiente que hacemos es escribir este modelo que ya está optimizado con su flat buffer, etcétera, etcétera, y lo escribimos en este ficherito. La extensión por convención de los modelos de TensorFlow Lite pues es, como veis aquí, .tflite. Hemos cuantizado, hemos optimizado el modelo, pues por ahora no, simplemente lo hemos convertido a este formato de TF-Lite. Simplemente para cuantizarlo, pues le decimos el tipo de cuantización que queremos hacer, que en este caso es la cuantización post-entrenamiento de rango dinámico.
que resulta que es la default. Simplemente llevamos a la función convert y ya tendríamos el modelo cuantizado. Lo que hacemos ahora es volver a escribirlo en disco, lo volvemos a serializar para poder comprobar los tamaños. Que aquí hacemos un ls a la carpeta donde lo hemos guardado y fijaos aquí que el modelo TF-Lite original tenía 83 kilobytes y el modelo cuantizado con esta técnica pues aproximadamente un cuarto del tamaño tal y como esperábamos. Recordad, hemos pasado de una representación en 4 bytes a 1, por tanto de 83 a 24. Vamos a intentar ahora hacer lo mismo con un modelo que ya tengamos entrenado. Para ello vamos a irnos al TensorFlow Hub, como sabéis, este repositorio donde hay un montón de pesos de modelos, con su grafo también asociado. Y en este caso vamos a cargar todo un clásico, el ResNet V2, una también de las arquitecturas clásicas de visión por computador. De nuevo cargamos el modelo y utilizamos la misma función que antes, convertir el modelo a TF-Lite, que lo que recordad, lo primero que tenemos que hacer antes de cuantizarlo. Lo hacemos y luego simplemente volvemos a ejecutar lo mismo que habíamos hecho antes. De hecho, estamos realmente haciendo lo mismo. Lo escribimos a disco para poder comparar luego, y aquí donde ya lo estamos cuantizando con la función esta de converter y el TF-Lite optimice a default, que es la continuación post-entrenamiento de rango dinámico. Y de nuevo vamos a mirar en disco los tamaños, que de nuevo esperaríamos que la reducción tamaño fuese aproximadamente un cuarto. Y ya veis que esto efectivamente es así. Hemos pasado de unos 171 megas a 45 megas. Por tanto, de nuevo aproximadamente un cuarto de reducción en el tamaño del modelo. Vamos a repasar esta implementación de 2015 de Hinton, Uriol Viñals y Jeff Dean. Bien, este notebook que viene con los ejemplos de Keras justamente realiza la implementación de este paper del 2015. Comenzamos importando librerías y aquí lo importante es que definimos una clase llamada destiladora que básicamente hace un override del keras.model, por así decirlo. Por tanto, hemos de definir las funciones dentro de él, funciones tales como el paso de entrenamiento, el training loop en sí o la función de compilación. Bien, no entraremos en el detalle línea por línea, simplemente os quiero enseñar los puntos que a mi parecer son los más importantes. Como veis, la clase destiladora necesita tener tanto la red neuronal, la arquitectura de la red neuronal de estudiante como de profesor. Aquí es interesante que analicemos un poco el paso de entrenamiento. Como sabéis, un paso de entrenamiento normal pues constará básicamente de un loop donde haremos un paso hacia adelante, calcularemos el error, calcularemos el gradiente y retropropagaremos hacia atrás, digamos, este error actualizando los pesos en la dirección inversa de gradiente multiplicado por el learning rate. Bien, pues en este caso una de las cosas un poco más diferentes es cómo se computa la función de error, donde básicamente fijaos que vamos a coger las predicciones del estudiante como es normal en su forward pass, más también las de la red maestra. Por tanto, de esta forma iremos minimizando este error, como decía antes, comparando pues esta función de error teniendo en cuenta las predicciones del maestro y el ground truth también. Ok, ¿y qué función de error vamos a utilizar? Porque aquí básicamente, fijaos que simplemente lo que estamos haciendo es computarla. Es una función de error que fijaos que le pasamos por aquí como parámetro. Entonces, de hecho, un pelín más abajo, me salto esta parte que ahora volveré. Es aquí justamente cuando le pasaremos una función de error, que es esta, que está aquí, para poder entrenar el modelo. Pero, ¿qué cosas necesitamos hacer antes? Pues una vez definida esta clase destiladora, por así decirlo, que como digo, hace un override del método modelo y de alguna forma cambia el training loop, introduciendo la función de error de la clase de la red teacher, pues básicamente fijaos que básicamente lo que tenemos que hacer ahora es crear las dos redes neuronales, la red neuronal teacher, maestro, y la red neuronal student o alumno. Entonces en este caso de nuevo
vamos a volver a la arquitectura que veníamos utilizando en todos los ejemplos, la típica red convolucional para resolver problemas de MNIST. Lo diferente en este caso es que es una red pues un poquito más grande, tiene más parámetros. En concreto, fijaos que esta primera convolución pues tiene 256 y esta segunda convolución 512. ¿Y qué hacemos? Pues la red de Student, en este caso vamos a definirla con una arquitectura totalmente simétrica, pero es bastante más ligera, pasando de 256 parámetros en la primera convolución a 16 y 512 en la segunda convolución a simplemente 32. Aquí quiere decir que no tiene por qué tener una arquitectura totalmente simétrica. Aquí simplemente se ha hecho así y lo único que se ha cambiado es, digamos, el número de neuronas, pero esto no tiene por qué ser así. Podría tener pues incluso menos capas, ser una red más ligerita. Bien, pues una vez definidas estas dos redes, cogemos el dataset, lo bajamos de nuevo de Keras y lo que vamos a hacer ahora es entrenar la red maestra. La entrenamos durante 5 epochs, si mal no recuerdo. Aquí están, yo ya lo he ejecutado porque esta es la verdad que tarda un pelín más, tiene ya bastante más parámetros. De hecho, vamos a intentar, por ejemplo, echarle un ojillo al número de parámetros entrenables del modelo. Sería algo así como teacher.summary. Fijaos que tenemos pues 1.433.000 parámetros. Y de nuevo vamos a ver un poquito el número de parámetros de la red estudiante. Student.summary. Y pues tiene bastantes menos, tendría simplemente 20.500 parámetros, por tanto, como veis, una red muchísimo más ligera. Bien, pues ya tendríamos entrenada la red Teacher. Sería este proceso más pesado que haríamos, por ejemplo, en hardware especializado, con GPUs, etcétera, etcétera. El siguiente paso sería destilar este conocimiento que la red profesora ha aprendido y pasárselo mediante la técnica que estamos analizando ahora a esta red estudiante. Para ello vamos a utilizar esta clase que hemos utilizado antes, que de nuevo implementa este trailing loop de la red estudiante. Y aquí un poquito la gracia, veíamos en definir de forma correcta la función de error. De nuevo, teniendo en cuenta tanto las predicciones de la red profesora como el ground truth. Pues aquí veis que hemos entrenado la red student por 3 epochs, alcanzando una accuracy final del 97,7% versus, vamos a ver qué teníamos antes, un 97,8% de la red profesora. Por tanto, nada mal, hemos sabido transferir este conocimiento de forma muy certera. Bien, ahora nos podríamos preguntar que si entrenásemos la red estudiante desde cero, sin hacer el proceso de destilado, si la accuracy que obtendríamos es mejor, peor o igual que la transferencia de conocimiento que hemos hecho del profesor al estudiante. Pues para ello, aquí vamos a, digamos, entrenar la red desde cero, por así decirlo, con una función de error normal, la que haríamos para hacer una clasificación multiclase, como en este caso del problema de MNIST, y simplemente utilizamos la función fit, que es la que implementa Keras de forma normal. Yo en mis ejecuciones, la verdad que he obtenido una accuracy bastante similar, no obstante, refiriéndose a la documentación, comentan que deberíamos de haber visto un performance boost de aproximadamente un 1% transfiriendo el conocimiento versus entrenando from scratch. Esto se debe quizás a los diferentes pesos de inicialización de la red que pueda tener. En cualquier caso, esto es un ejemplo. Lo importante es ver un poquito el concepto que hay detrás de esto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que el contenido os haya sido interesante, donde hemos dado un repaso a diferentes técnicas de optimización de cómo conseguir eficiencia en modelos. Hemos visto el podado, hemos visto la descomposición de las matrices de pesos en matrices más pequeñitas, hemos visto la cuantización utilizando tipos de datos más ajustados y por último este concepto tan interesante como es el destilado de modelos. Si el contenido te ha gustado, oye, pues déjame un like, déjame un comentario. Si el contenido que voy subiendo de forma recurrente te gusta, oye, pues no te olvides de suscribirte al canal, darle a la campanita y así no te perderás ningún vídeo. Muchísimas gracias por tu tiempo y te veo aquí en el siguiente vídeo.